Como les decía anteriormente, hoy tenemos la bendición de poder compartir este curso, periodo intertestamental. Esperamos en Dios que pueda ser de bendición para todos. El curso pasado habló sobre la división de los dos reinos y seguimos en esa línea. Hoy estaremos viendo un poco sobre ese periodo intertestamentario. Vamos a tratar la manera de poder abarcar lo más posible y llegar a un momento en que vamos a poder platicar un momento todos, ¿verdad? Periodo intertestamentario. Creo que la mayor parte sabe a qué nos referimos. El periodo intertestamentario se le conoce como el tiempo o el periodo de silencio entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Específicamente, cuando hablamos del, de la Biblia cristiana evangélica que usamos. Fue entre el último de los profetas, el de Malaquías, y el primero del Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista. Más o menos por ahí por el año 30 de la era cristiana. Un tiempo de unos 450 años aproximadamente. Entonces, de ese periodo intertestamentario también se le conoce como el periodo de silencio, así es conocido, o el periodo de los 400 años también, no sé cómo usted lo habrá escuchado. En este periodo, pues, se dice de silencio porque no hay un profeta mencionado en la Biblia, porque está, repito, desde Malaquías hasta Juan el Bautista que apareció nuevamente uno. Y obviamente sabemos que después se fue Juan el Bautista porque Juan el Bautista preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Pero hubieron 400 años aproximadamente de silencio ahí. Pero no fue tanto así de silencio cuando hablamos de historia, de filosofía, de teología, porque hubieron muchos acontecimientos muy importantes y entre ellos acontecimientos que prepararon el terreno para el Nuevo Testamento, para la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando termina lo que conocemos como Antiguo Testamento, Israel, repito, si usted está siguiendo la línea de los cursos, es importante porque usted va a entender un poquito más. Pero se recuerda que en el periodo de la división de los dos reinos, pues Israel tuvo mucha incertidumbre y mucha dificultad sociopolítica. Aquí la sigue teniendo. Hay que tomar en cuenta que históricamente Dios ha usado todos los periodos buenos y malos y todo lo ha utilizado para la extensión de su reino y el cumplimiento de su palabra. Seguramente usted ya se dio cuenta de eso. Hubo un tiempo difícil en la división de los dos reinos, el de Israel y el de Judá, pero todos esos acontecimientos con los reyes buenos y malos, todos fueron utilizados para la extensión del reino de Dios y el cumplimiento de su palabra. Lo mismo vamos a darnos cuenta ahora. En ese tiempo difícil que seguirá viviendo Israel, Dios va a seguir utilizando este tiempo para ello. Porque como el tiempo pues, lo tenemos apremiado, vamos a meternos de lleno a la clase sin mucho preámbulo y vamos a aprender hoy, vamos a meternos un poquito en el marco histórico de los dos grandes imperios en ese periodo específico. Y es el periodo del griego y el romano. Entonces, hoy vamos a meternos un poquito en el marco histórico de esos dos grandes periodos, el griego y el romano. Cronológicamente, primero el de los griegos. Entre el año 336 y el 31 antes de Cristo apareció el gran Alejandro Magno. Este personaje es muy importante, ¿sí? Alejandro Magno conquistó el mundo entero, ¿sí? Él hizo lo que se le conoció como la helenización. El padre de Alejandro, el rey Filipo, había muerto inesperadamente y entonces, con tan solo 20 años, Alejandro ascendió al trono de Macedonia. Él había tenido una formación muy estricta y muy tremenda por medio del filósofo Aristóteles. Y eso hizo que Alejandro pudiera tener conocimiento y fuera sensible a las artes y a las ciencias. Él, cada vez que salía a una expedición, siempre se hacía acompañar por sabios muy reconocidos de esa época.
quienes iban, realizaban una labor de acopio cultural. Alejandro Magno, en todo el trabajo que hizo, en toda la conquista que hizo en el mundo entero, siempre tenía algo muy metido y era lo cultural. Él era un joven con una personalidad arrolladora y una ambición sin límite. En la historia, Alejandro, en la historia tiene una ambición sin límites, es una persona con un gran éxito tremendo. Aprovecho muy bien para aconsejarle, amado hermano, a que si tienen la oportunidad de poder encontrar la película con ese nombre, Alejandro Magno, pues la pueda ver y va a poder desarrollar un poquito el conocimiento histórico de cómo era esta persona. Pues en este momento no vamos a poder meternos muy lleno en el contexto de él, pero la película es muy buena y se mete mucho con aspectos históricos reales y usted va a terminar de aprender bastante. En el año 334 dejó a Antipater como regerente en Macedonia y se trasladó al Asia Menor. Alejandro llevó un ejército de 40,000 hombres para enfrentarse a Darío Codomano, rey de Persia, a Darío. A pesar de que tenía un ejército 10 veces menor, este acontecimiento es histórico, en muchos libros de historia aparece, y en la película que le mencioné anteriormente también aparece este acontecimiento muy importante, cómo él venció y conquistó la costa oriental del Mediterráneo. Eso hizo que Alejandro creciera mucho, y entonces se apoderara en el 332 antes de Cristo de Tiro, la gran ciudad marítima de los sidonios. Cuando se apoderó de esta ciudad, esta le sirvió de base para el dominio de todos los pueblos de Palestina en ese momento. Cuando Alejandro invadió Palestina, él tuvo consideración de los judíos, a diferencia de otros imperios que anteriormente habían conquistado a los judíos, como por ejemplo Nabucodonosor en su momento, ¿verdad? Él sí tuvo consideración de ellos, ¿sí? Él tuvo consideración de los judíos y dejó intacto Jerusalén. Ofreció garantías a los judíos para que pudieran establecerse en Alejandría. Ya hasta este momento usted ha escuchado varias veces de Flavio Josefo. Es un historiador judío del cual no cristiano, pero podemos encontrar en él mucha información de lo que estuvo ocurriendo en Israel en su momento, en ese tiempo. Según el historiador Flavio Josefo, Dios le había mostrado a Alejandro antes en una visión la entrada que tenía a Jerusalén y también había preparado al sumo sacerdote judío para recibirlo en paz. Y así fue. Cuando entró Alejandro a Jerusalén, le esperaron todos los sacerdotes con sus vestimentas ceremoniales. Alejandro se postró delante del sumo sacerdote en reconocimiento al Dios cuyo nombre llevaba escrito en la frente. Entonces los judíos mostraron a Alejandro aquellas profecías que ellos encontraban y que nosotros también tenemos en el libro de Daniel, que apuntan a su persona, que apuntan a Alejandro el Grande, a Alejandro Magno, lo cual acabó por convencer a Alejandro del carácter escogido que Dios tenía para él. Siria y Egipto se sometieron en su momento al joven conquistador sin resistencia. En Egipto, él asumió el lugar del faraón y también Dios de los egipcios. Fundó la ciudad de Alejandría por el nombre Alejandro y se preparó para la campaña del este. Miren, en este importante intertestamentario, qué importante lo que estaba sucediendo. Ya usted se estará dando cuenta por qué. En el año 323, cuando él se estaba preparando para su expedición a Arabia, él murió
de un violento ataque de malaria. La muerte pues le hizo temblar a todo el imperio. Él tenía solamente 33 años. Fue tan fuerte la muerte de este hombre que su funeral duró 2 años. Después de la muerte de Alejandro Magno, durante 22 años el imperio estuvo en manos de los sátrapas. En el 301, la muerte de muchos de ellos los forcejeó entre los líderes más ambiciosos. Se llegaron a conformar 4 grandes áreas. Todo lo que había conquistado Alejandro se dividió en 4 partes. Es así como el imperio pasó a 4 de sus generales. ¿Sí? En Tracia y parte de Asia Menor quedó Lisimaco, en Macedonia y Grecia quedó Casandro, en el oriente Siria le tocó Seleuco y en Egipto a Ptolomeo. ¿Sí? Ese Ptolomeo tiene que ver mucho. Nosotros aquí por el tiempo no podemos meternos muy de lleno, pero si usted después se esfuerza por poder seguir aprendiendo un poquito más, lea un poquito sobre los Ptolomeos y se va a dar cuenta de lo que le digo. Palestina, situado entre ambos, se vio involucrada en muchas guerras, pero fue primeramente de Egipto. Bajo el reinado de Ptolomeo Soter y luego de Ptolomeo II, Filadelfo, bajo los reyes de Egipto, la suerte de los judíos fue por lo general pacífica. Los que estaban en Egipto edificaron sinagogas en todas las colonias. Y Ptolomeo Filadelfo se interesó por apoyar la cultura y la literatura de los pueblos. En estos tiempos difíciles fue en donde surgieron las sinagogas. Porque en estos tiempos, en los que anteriormente pues Babilonia los había conquistado, después Siria, ahorita llegamos a Grecia, pues ellos estaban lejos de su templo, entonces tuvieron que instalar las sinagogas en diferentes lugares para poder reunirse y es aquí donde surgen ellas, ¿verdad? Durante todo este periodo, la ciudad de Alejandría llegó a ser un centro de gran influencia judía, ¿sí? La ciudad de Alejandría, en Egipto, había muchos judíos. Es algo así como en aquellas ciudades de Estados Unidos donde abundan los latinos. Pues algo así había aparecido Alejandría, esa ciudad de Egipto donde había muchos judíos, porque en el tiempo que Alejandro Magno estuvo, pues les permitió que eso pudiera suceder. Y es ahí donde se produce la primera traducción del Antiguo Testamento, históricamente, ¿verdad? Y se produce la Septuaginta entre el año 280 y 150. El rey le pidió al sacerdote Eleazar que le enviara a Alejandría 70 eruditos hebreos para realizar dicha obra. Por eso también esta traducción es conocida también como la traducción de los 70, porque llevaron 70 eruditos, 70 teólogos a poder traducir la obra del Antiguo Testamento en ese entonces. En ese entonces, pues era la ley completa, ¿verdad? Porque no había Nuevo Testamento. Para nosotros ahora es el Antiguo Testamento, pero en ese entonces fue traducido de hebreo a griego, ¿sí? Esa traducción permitió que todo el mundo conocido en la época, que conocía la lengua griega, leyera las Sagradas Escrituras. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Después de todo lo que hizo Alejandro Magno, recuerde que le dije que él había conquistado el mundo conocido en ese momento, lo había helenizado. Alejandro tenía un ideal muy grande y Alejandro hizo que hablaran griego en todos los países que él conquistó. Alejandro tenía un poder de influencia muy grande y él motivaba a sus soldados a que cuando llegaran se casaran con las personas de los lugares y les pedía que les enseñaran griego y él hizo que el mundo conocido hablara griego. Hasta ese momento, ya habían pasado varios años de la muerte de él, pero toda la gente en Egipto, en Alejandría, hablaba griego y todas aquellas personas, aquellos hijos de judíos que nacían ya no hablaban hebreo, sino que hablaban griego. Es como, pongo el ejemplo otra vez, de aquellas personas que se han ido de los países centroamericanos a Estados Unidos, tienen hijos y nacen allá y nacen hablando inglés, ¿verdad? Y ya no conocen el español o el castellano, sino que hablan otro idioma. Así estaban estos hablando en griego. Por eso fue que este rey pidió que tradujeran la Biblia de hebreo a griego para que todas las personas lo conocieran, ¿sí? Recuerde que comenzó la clase platicando nosotros que Dios ha estado utilizando todos estos eventos históricos, tanto malos y buenos, para la extensión del reino.
porque dése cuenta que todo esto sirvió en ese momento, todo el trabajo de Alejandro Magno, porque todos hablaban griego y al momento de traducir la ley, la Biblia, de hebreo a griego, muchos conocieron, y eso hizo también, usted sabe, cuando Jesucristo vino unos años después y pudiera enviar a sus discípulos a predicar, pues ellos llegaban a cualquier lugar y predicaban griego y todos le entendían, ¿verdad? Sabe que en la Biblia podemos encontrar que Pablo hablaba griego, seguramente Jesús también habló griego, y así muchos salían a predicar de diferentes lugares y predicaban en griego y entonces todo lo entendía. Es como en la actualidad, ¿verdad? Muchos motivan a los jóvenes, a las personas que hablen inglés, porque aunque vayan a cualquier país europeo o cualquiera y no domine el idioma de ese lugar, pero habla inglés, posiblemente le puedan entender. Así era en ese entonces. Esta traducción permitió que todo el mundo conocido en la época que conocía la lengua griega leyera las Sagradas Escrituras. En el 198 a.C., Antíoco III el Grande reconquistó Palestina para los seleucidas. Poco después, el rey Antíoco, enemigo acérrimo de los judíos, hizo un esfuerzo salvaje y decidido para exterminarles a ellos y su religión. Dese cuenta lo siguiente. Es importante que lleven en cuenta un poquito los años, ¿verdad? Alejandro Magno apareció entre el 336. Él dejó un gran trabajo, él inició todo, sus sucesores también siguieron dejando el trabajo de la iniciación por muchas partes, y es cuando entonces llegamos hasta el 280 y el 150, donde ellos hacen la Septuaginta, y después en esos años, en el 198, ya varios años después que muere Alejandro Magno, aparece Antíoco, y este personaje sí odia a los cristianos, odia a los judíos, bueno, judíos más que todo, porque en el tiempo todavía no habían cristianos, odia a los judíos, ¿verdad? ¿Sí? Y él decide exterminarles a ellos y a su religión. Él mismo se llamaba Theos Epifane, o sea, Dios manifiesto. Él decía que él mismo era Dios. Mire, dése cuenta de la situación. En el año 168 hubo una embestida a Egipto. Antíoco la protagonizó, pero no lo pudo realizar, fracasó. En su regreso se desahogó contra Jerusalén. Los libros de historia lo mencionan así. Destruyó los muros de la ciudad, y entonces hay un acontecimiento muy recordado por los judíos que les dañó mucho a ellos, porque este Antíoco se decía a sí mismo a Dios manifiesto, pero los judíos lo conocen en la historia como Antíoco el Loco. Y entonces Antíoco desahogó su frustración, destruyó los muros de la ciudad, profanó el templo, ¿sí? Que fue llamado en su momento templo de Júpiter olímpico, sacrificó una cerda en el altar. O sea que para los judíos era algo terrible lo del cerdo, y este hombre sacrificó un cerdo en el altar y erigió un altar a Júpiter en eso. Eso fue terrible para los judíos. Prohibió el culto del templo y la circuncisión, y destruyó todos los ejemplares de la escritura que fueron hallados. Todos los ejemplares de la Biblia los destruyó por completos. Mató a todo aquel que tuviera escrituras y vendió como esclavos a miles de familias judías. Recurrió a toda forma imaginable de tortura para obligar a los judíos a que renunciaran a su religión. Mire qué tremendo personaje Antíoco Loco. Para los judíos de la época, la figura de Antíoco Epifanes cumplía con valores proféticos del libro de Daniel. Las atrocidades cometidas por este rey condujeron al sublimamiento de los macabeos, una de las hazañas más heroicas de la historia de la humanidad. Todo lo hecho por este Antíoco hizo que aparecieran los famosos y conocidos macabeos. Seguramente usted los conoce muy bien. Si viniéramos cronológicamente, tendríamos que hablar ahorita de los macabeos, porque es ahorita donde aparecieran, pero como estamos viendo a los griegos y los romanos, vamos a dejar este periodo de historia de los macabeos para hablarlo después, y vamos a hablar ahorita de Roma, ¿verdad? Y después vamos a hablar un poquito sobre los hechos por los macabeos en este momento, ¿verdad? Antes de poder llegar y hablar un poquito sobre el aparecimiento de Roma, ¿qué contribuciones
hubieron del periodo griego al cristianismo, ¿verdad? Cuando aparece Jesucristo, ¿qué contribuciones hubieron al periodo griego? Esta cultura y específicamente la lengua griega, que llegó a ser el idioma universal, eh, este idioma se universalizó y entonces trajo contribuciones. Número uno, el Antiguo Testamento, por la versión de la Septuaginta, y el Nuevo Testamento escrito totalmente en griego. Entonces, la contribución del periodo griego al cristianismo tiene que ver con la cultura y específicamente la lengua griega, porque llegó a ser idioma universal y fue muy fácil entonces poder infundir el evangelio cuando aparece el cristianismo, ¿verdad? Por supuesto, muy, pero muy importante. Hablando de este tema, hablando sobre la contribución del periodo griego al cristianismo, el historiador Karl Grambich dice lo siguiente sobre el aporte de los griegos al cristianismo en la humanidad. Cuando Alejandro Magno abrió las puertas del Oriente al espíritu emprendedor de los occidentales, se desarrolló el comercio y nació la cultura a escala mundial. La cultura griega penetró en Oriente y experimentó ahí algunas modificaciones que le hicieron más apta para conquistar el mundo. La cultura egipcia y babilónica, en particular la astronómica caldea, la doctrina de Zoroastro, el culto israelita a Yahvé y su doctrina sobre el pecado y el perdón, todo penetró hondamente en la conciencia del mundo. El griego helenístico, lengua a la que fue traducido el Antiguo Testamento, llegó a ser el idioma universal de la época. Los griegos han transmitido a la humanidad el amor a la belleza, al genio de las artes, floreció como un prodigio en este pueblo. Los helenos fueron los creadores de la libertad de pensamiento y por eso mismo los fundadores de la ciencia. Nunca lo hubieran conseguido sin un vigoroso individualismo que se caracterizó en toda su historia. Nos damos cuenta entonces que definitivamente la contribución del periodo griego fue grande para el cristianismo. Veamos ahora a ver la aparición del Imperio Romano. Y ya nos metemos hasta el año 63 a.C. Ya un poquito tiempo antes de que apareciera Juan el Bautista, el siguiente profeta, y luego Jesucristo. Roma estaba compuesta por varias tribus independientes que vivían en medio de 7 colinas. Y llegó a ser una ciudad gobernada por reyes electivos, con un senado, un consejo de ancianos y una asamblea que representaba al pueblo. Alrededor de los 500 antes de Cristo, el rey fue reemplazado por 2 cónsules que eran elegidos anualmente. Y durante el siglo V se codificaron las leyes, un paso importante a favor del pueblo, y fue el nombramiento de tribunos entre el pueblo, magistrados que gozaban de integridad personal y que estaban facultados para vetar decisiones de los magistrados en defensa del pueblo. Durante el tiempo de las conquistas de Alejandro, lo que estábamos viendo con anterioridad cuando hablábamos del periodo griego, en su base hacia el este y la división de su imperio entre sus sucesores, Roma fue un escenario de muchas luchas políticas internas. Y todo eso se había extendido territorialmente también en Italia. Poco de tiempo después de que Roma completara la conquista de Italia, se vio implicada en una prolongada lucha contra Cartago, una colonia fenicia de la costa norte de África, que se perfilaba como un rival muy peligroso para Roma. Y estas luchas estaban haciendo a Roma que se perfilara para el gran imperio que en su momento iba a suceder. Los romanos habían hecho alianzas con pueblos a todo lo largo de la costa de África, hasta España en el oeste, y ocupaban una buena parte de Sicilia, donde comenzó la guerra contra Cartago. Roma necesitó 23 años para derrotar a Cartago. El vencedor impulsó una indemnización de guerra y tomó Sicilia, que se convirtió en la primera provincia romana. Después que hubo un tratado de paz, Cartago se afianzó firmemente en España y todo esto preocupó y alarmó a Roma. Esto causó una segunda guerra, conocida como la Segunda Guerra Púnica, y como resultado, Cartago tuvo que renunciar a España y a la mayor parte de su escuadra. Además, tuvo que pagar un elevado impuesto,
y prometer que no había guerra sin el permiso de Roma. Más o menos en el año 200 antes de Cristo, cuando Cartago, su único rival, no era la amenaza, Roma se había convertido en una señora del Mediterráneo occidental. La conquista de provincias extranjeras fue para Roma el comienzo de un verdadero imperio. Un imperio tan grande que cuando viniera Jesucristo, los romanos tenían conquistado a muchos países, muchas ciudades, conquistando lo que Grecia en su momento había hecho. Al principio Roma no procuró conquistar nuevos territorios en el este, pero era la potencia máxima del Mediterráneo. Y en sus esfuerzos por defenderse y proteger su comercio y sus aliados, intervino en contiendas locales, hasta que finalmente fue reconocida como la conquistadora de todo el Mediterráneo. No hay que olvidar que cuando Roma comienza a conquistar todo, se encontró con todos los lugares que hablaban griego y no lo modificó, sino siguió utilizando ese medio para seguir expandiendo su dominio también. Los romanos tuvieron un desarrollo muy acelerado en los últimos 3 siglos antes de Cristo. Muy, pero muy acelerado. Roma se alzó así como el cuarto imperio descrito por Daniel en sus profecías. ¿Sí? El cuarto imperio, porque hasta ese momento ya Israel había sido dominado por Babilonia, por Siria, por Grecia y por Roma. Esos 4 imperios que habían dominado el mundo y que también habían conquistado Israel. Roma había empezado a intervenir en los asuntos de Judea. Pompeyo conquistó Siria y Palestina en el 63 a.C. y despuso al último sacerdote macabeo, Aristóbulo, y lo llevó cautivo a Roma. Antipater fue nombrado gobernador de Judea cuando nació el Señor Jesús. Judea era una subprovincia romana de Siria, y en el año 40 a.C. César Augusto había nombrado a Herodes el Grande como el rey de los judíos, ¿verdad? Cuando nace Jesucristo, nace en el tiempo en el que César Augusto había nombrado a Herodes el Grande, ¿verdad? En los primeros versículos de Mateo se menciona a Herodes el Grande. Herodes el Grande había gobernado Judea en el 37 al 3 antes de Cristo, era hijo de Antipater, siendo de sangre idumea, nunca pudo granjearse el cariño de los judíos, los cuales además le acusaban de haber exterminado la casa de los macabeos. Herodes el Grande había remodelado el templo, él quería caerle bien a los judíos, ¿verdad? Porque el emperador romano, César Augusto, lo había nombrado a él como rey de los judíos, como gobernador de los judíos, pero los judíos no estaban agradados con él, aparte que lo acusaban que había exterminado a los macabeos. Si usted no conoce mucho a los macabeos, en un momento vamos a hablar un poquito sobre ellos. Y en el año 19 antes de Cristo, pues comenzó a edificar lo que les decía anteriormente, el templo de Jerusalén, que estaba en pie en los días de Jesús. Este Herodes era el que reinaba cuando nació Jesús y fue quien procuró matarlo. Fue él que cuando llegaron los sabios tocaron la puerta de él y le preguntaron dónde estaba el rey que estaban haciendo. Él tuvo temor y él mandó matar a todos los niños, ¿verdad? Él dejó su reino a 3 de sus 8 hijos, Arquelao en Idumea, Judea y Samaria, Herodes Antipas en Galilea y Perea, y Herodes Felipe II en los territorios al norte del Jordán, y Tudea, Decápolis, etc. Esta destitución fue ratificada por Augusto César. Hay que recordar que este Herodes el Grande fue un ser malvado, terriblemente malo, ¿sí? Malo. Y por eso mismo pues, no era querido por los judíos. ¿Qué aportes dejó Roma al cristianismo? Gobierno y paz mundial. Había en el mundo romano un sentimiento cosmopolita. El mundo estaba globalizado y prácticamente sin fronteras porque cualquiera podía ir a donde quisiera, y eso facilitó también en su momento la difusión de la fe en los cristianos, porque se recuerda, Pablo lo menciona mucho, él era ciudadano romano y él en cualquier momento podía ir a donde quería, y eso facilitó también al cristianismo. El gobierno permanente, estable, con un ejemplar de justicia, derecho romano. El apóstol Pablo se ve muchas veces favorecido por esas condiciones sociopolíticas, ¿verdad?
y también muy buenas carreteras. La red de carreteras romanas cruzaba todo el imperio, desde España hasta el Éufrates, desde Alemania hasta África. Esto hizo la época romana la más comercial e internacional de la historia. Y es ahí cuando nace Jesucristo, ¿verdad? En ese tiempo. Wilton Nelson evalúa el aporte de los romanos a la difusión del Evangelio y él dice que la unión de tantas razas y pueblos bajo un imperio ayudó a derribar las barreras raciales y culturales y a unificar una raza humana. En esas condiciones, el mundo habría de escuchar la predicación de la doctrina de que en Cristo no hay griego, no hay judío, no hay bárbaro, no hay escrita sino libre, sino que todos los creyentes son uno en Cristo. ¿Se recuerda usted de esos versículos? Y Rafael, por su parte, plantea también que en muchos sentidos fue para Pablo más fácil viajar por el territorio del Mediterráneo que le sería para un misionero hoy día. Podía ir de un territorio a otro sin ser detenido en las fronteras por los oficiales de la aduana. Entonces, todo esto ayudó también mucho a la difusión de los evangelios. Acabamos de ver entonces, en este corto tiempo, el marco histórico de los dos grandes imperios durante el periodo testamentario, el griego y el romano. Pero dejamos por un momento, porque antes de que los romanos llegaran, habían aparecido un tiempo corto de independencia hebrea. Habían aparecido los famosos macabeos. ¿Sí? Los evangélicos no conocemos mucho de ello, pues consideremos el libro de los macabeos como apócrifo y no lo tenemos integrado en nuestra Biblia. Los católicos sí tienen primera de Macabeos y segunda de Macabeos. Nosotros tomamos solamente estos libros como históricos, pues utilizando otros libros entendemos que sí hay historia verdadera y real, pero creemos que no son inspirados por el Espíritu Santo y por eso mismo no son integrados en nuestra familia, en nuestra Biblia. En ese tiempo, antes de que aparecieran los romanos, una de las familias gobernadoras en la larga historia judía fue la de los macabeos, ¿sí? El padre de esa familia era un sacerdote anciano de nombre Matatías. Recuerde del nombre, Matatías, y que vivió en el pequeño pueblo llamado Modín, en el occidente de Jerusalén, muy cercano a la frontera de los filisteos. Él tenía 5 hijos: Juan, Simón, Judas, Elíasar y Jonathan. Matatías fue líder de una revuelta que hizo a su familia al frente de la nación judía. A todos ellos se le conocían como los macabeos. Macabeos puede traducirse como martillo. Y se supone que era un apodo, ¿verdad? Que significa eso, martillos. Esta dinastía había tenido una tremenda influencia por generaciones. Los macabeos son para los judíos como héroes nacionales. Es como el Tecún Umán en Guatemala, ¿verdad? Son muy conocidos. Y es que ellos aparecen específicamente durante los días más oscuros de la persecución de Antíoco. ¿Se recuerdan? Ya hablamos un poquito de él en el 100 de Cristo. Y cuando este Antíoco hizo aquella profanación muy fuerte en el templo, donde puso altares al dios Júpiter, donde puso un cerdo, lo mató y lo encerró, y lo degolló, donde hubo judíos que fueron perseguidos. Entonces ahí los macabeos, liderados por el padre Matatías, hizo una revuelta, ¿sí? Apareció en la aldea un emisario de Antíoco. Antíoco había mandado a muchos de sus emisarios a pueblos, aldeas, y obligaba a las personas a que adoraran a sus dioses paganos. Y en ese entonces apareció un emisario de Antíoco para probar lealtad de la gente hacia su rey. Querían ver cómo la gente era muy leal. Había construido un altar a Zeus y en ese pueblo ordenó a Matatías y a sus hijos, porque eran ciudadanos muy influentes en ese pueblo. Les ordenó a ofrecer sacrificios al dios pagano y les dijo que si lo hacían iba a tener una recompensa muy grande, porque sabían que si ellos se arrodillaban ante el dios Zeus, toda la gente también lo iba a hacer. Este sacerdote que hablábamos nosotros, Matatías, anciano, rechazó la orden, y cuando se presentó un hombre más joven, porque mediante que Matatías decía no queremos nosotros adorar a ese dios Zeus, un joven judío se apareció, se postró y se comenzó a adorar a Zeus. Matatías se enojó, no controló su ira
y mató al hombre y mató al emisario del rey. Después de hacer todo eso, apeló a todos los judíos leales, pidió que le siguieran, hizo un ejército juntamente con sus hijos y con un gran número de seguidores huyeron a las montañas, donde declararon la guerra abierta contra Antíoco y todos los griegos en ese momento, ¿sí? Otros fieles judíos se juntaron con él y hicieron un ejército donde fueron a vivir a las montañas y fueron a prepararse para la guerra. Uno de sus hijos, Judas, tomó el cargo de su parte, ya que Matatías era demasiado anciano, y Judas pues fue capaz de inspirar confianza entre los demás y planificar la guerra que ellos iban a hacer. Era un gran luchador y tenía valor, además era intrépido y pujante y podía aparecer como un rayo. Judas el Macabeo llegó a ser el militar más espléndido de toda su raza. Era preciso tener un hombre así para alcanzar la independencia que tantos ellos buscaban. Entonces, aprovecharon la ventaja de la ausencia de los sirios. Judas y sus fuerzas entraron a Jerusalén, ganaron la guerra, limpiaron el templo, destruyeron los altares paganos de sus dioses y levantaron un altar a Jehová. Repararon el templo, ordenaron la ciudad. El 25 de diciembre del 165 antes de Cristo, el templo fue dedicado al culto de Dios de Israel. Y en esta ocasión ha sido conmemorado por la fiesta de la dedicación. Antíoco Epifanes murió debido a una terrible enfermedad y otro hombre se alzó contra los judíos con una fuerza aún más poderosa. Tenía infantería de 100,000 hombres, 20,000 a caballo y 32 elefantes de guerra. Judas se dio cuenta que no podía enfrentarse a él en batalla. Lisias venció a Jerusalén, pero llegó un informe de serios problemas en Antioquía y Lisias tuvo que retirarse. Antes de salir, llegó un acuerdo con Judas, a quien garantizó para todos los judíos un privilegio de libertad religiosa. Y al fin, después de haber sido conquistados por Babilonia, por Siria, por Grecia, tuvieron un tiempo de independencia antes que apareciera Roma, ¿verdad? Así Judas ganó por lo que Matatías oró y los judíos adoraron a Dios sin ser molestados. No eran totalmente libres políticamente, los helenistas no cumplieron con su acuerdo, hubieron disturbios y Judas tuvo que pelear nuevamente contra los sirios. Murió en el campo de batalla en el 161 a.C. Este general grandioso, el grande de la historia hebrea, había obtenido lo que parecía imposible. Salvó a su pueblo y su religión. Los sucesos de Judas. Cuando murió Judas, su hermano Jonathan llegó a ser el líder, pero fue asesinado por un general sirio. Simón tomó su cargo, Demetrio II, el rey de Siria, necesitaba la ayuda de Simón y fue reconocido como su sacerdote judío. Y se eliminó el pago de los tributos hebreos a los sirios. Este pacto hecho en el 140 a.C. era el comienzo de una nueva era en la historia hebrea. Finalmente obtuvieron su independencia política y Simón restauró todo. En este tiempo de independencia corta que tuvieron los judíos, fue cuando surgieron los fariseos y los saduceos, como dos grandes partidos religiosos del pueblo judío. Usted sabe que van a aparecer los fariseos y los saduceos juntamente con los escribas ya en tiempo de Jesús, pero en este tiempo fue que aparecieron. Ellos eran una oposición amarga en casi todo tema y tenían siempre rivalidades, muchas veces en momentos críticos. Los patriotas que combatieron con Judas Macabeos querían libertad de religión y estaban dispuestos a morir por ella. Primero fueron conocidos como Hasidín. Una vez obtenida la libertad religiosa, abandonaron las armas, no tenían ambiciones políticas, y en medio de ese grupo nacieron los fariseos. ¿Qué significaban fariseos? Sencillamente significan los separados, separatistas, y normalmente se interpreta en el sentido de separarse de cosas inmundas y de personas inmundas. Ellos lo que querían era decir que se querían separar de todas los judíos que habían aprendido cosas griegas, cosas helenistas, ¿verdad? Y lo mismo en el tiempo del cristianismo, pues seguían siendo ellos supuestamente los separados de las cosas inmundas. Normalmente se les consideró como conservadores porque tenían un celo por la ley de Moisés y las tradiciones de los padres. Ellos representaban a las gentes comunes y especialmente en tiempos del Nuevo Testamento constituían el partido muy mayoritario con gran influencia.
Habían otros hombres que veían algo bueno en el helenismo y creían que podían aceptar sus enseñanzas sin apostar su propia fe. Cuando hablamos del helenismo, hablamos de la influencia cultural griega que vivía en ese entonces. Ellos pertenecían ampliamente a la clase aristocrática. No eran tan numerosos como los fariseos, pero tenían una enorme influencia en asuntos nacionales. Eran miembros en la clase sacerdotal. Los fariseos los consideraban como liberales y hasta antirreligiosos. Eran conocidos como los saduceos. Es aquí donde surgen todos ellos. Los saduceos era un grupo que sí aceptaba un poquito las ideas griegas. Eso sí, los saduceos tenían diferencias a los fariseos, porque los saduceos no creían, por ejemplo, en que había vida después de la muerte y tampoco creían en los ángeles. El antagonismo de los dos partidos grandes llegó a ser tan duro que finalmente debilitó el reino macabeo y acabó con la libertad política de los judíos. En el año 63 a.C., Pompeyo, un general romano, entró en escena y con su llegada terminó el pequeño tiempo de independencia hebrea. Y es cuando aparece Roma. Y después de eso, pues aparece el tiempo en que viene Juan el Bautista y entonces aparece el Jesucristo y todo lo que conocemos nosotros del Nuevo Testamento.